Muy buenos días, mis amigos y hermanos. Aquí nuevamente con ustedes para compartir esta lectura del Santo Evangelio de hoy. Pero primero reciban un saludo de parte del grupo de oración Los Ángeles de Dios, de la Parroquia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Para ir a las Sagradas Escrituras vamos a ir a San Lucas capítulo 4 del versículo 14 al 22, que corresponde al día de hoy, viernes 10 de enero del 2020. La lectura del Santo Evangelio lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu, y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos lo alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles: Hoy se cumplen estas palabras proféticas, y a ustedes les llegan noticias de ello. Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados. Mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios, y decían pensar que es el hijo de José. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos y amigos, como podemos ver en esta lectura del Santo Evangelio de hoy, nos dice que Jesús volvió a su pueblo natal, donde todos lo habían visto crecer desde muy pequeño. Pero ahora venía con esa misión. Después de haber recibido el bautismo, salió a proclamar la palabra de Dios y a hacer realidad las obras que el Padre le había encomendado. Y toda la gente de aquel pueblo se quedaban muy admirados en ver la gran sabiduría que tenía Jesús, donde decían y pensar que es el hijo de José, porque conocían a su padre y a su madre. José para el pueblo era únicamente el carpintero, y María, su madre, una mujer ama de casa, pero que para Dios era algo muy grande. Eran unas personas cumplidoras de la ley, unas personas que permanecían en oración, unas personas que tenían la comunicación con Dios.
y tenían un corazón bien dispuesto para recibir la gracia de Dios. El pueblo, en cambio, tenía los ojos puestos en personas muy estudiadas y que eran de familias muy adineradas. Pero cuando vieron la sabiduría de Jesús y que se iba haciendo realidad en el pueblo y en toda Jerusalén, en todo Israel, la forma de pensar de muchos cambió. Cuando Jesús enseñaba, proclamaba las palabras que iba a ser realidad, y toda esa gente que lo escuchaba, todos lo aprobaban. Porque miraban en él que había algo sobrenatural que estaba con él. Y muchos de ellos sabían que era Dios que estaba con él. Podemos ver en esta proclamación de gracia del Señor, traía en esta proclamación que venía a anunciar la buena nueva a los pobres. Venía a anunciar la liberación a los cautivos y la libertad a los oprimidos. Jesús, mis hermanos, empezó a hacer la obra en el pueblo de Israel, dando la vista a los ciegos, liberando a los oprimidos por el mal. Ahora, mis hermanos, nosotros ahora, ¿qué esperamos del Señor? ¿O estamos ya en ese camino, caminando con Él, caminando con Jesús? A veces podemos decir que nosotros no estamos ciegos o no necesitamos a Jesús porque no estamos oprimidos, o que no necesitamos una liberación. Pero no vamos a poder ver la realidad de las cosas hasta que no nos acerquemos a Jesús. Porque en muchas ocasiones, cuando nosotros no conocemos a Jesús, es como si estamos ciegos, mis hermanos. Porque la palabra de Dios, cuando nosotros nos acercamos a Jesús, ilumina nuestra mente y los hace conocer en qué estamos mal. Él mismo los libera también de las opresiones que hemos sido cautivos por el pecado. Pero cuando no lo conocemos, no nos damos cuenta hasta que llega Jesús a nuestra vida. Pero Jesús a todos los trae ese mensaje y Dios Padre lo envió. Y sabe que nosotros tenemos un conocimiento para conocer el bien y el mal. Y los dejó libres. Pero si nosotros no los acercamos a Jesús, nunca vamos a comprender el propósito y la venida de Jesús fue en vano para esa persona. Ahora, mis hermanos, nos invita también la primera carta de Juan del capítulo 4 y 19, donde dice: ámense pues, ya que Él nos amó primero. Amarlos es la clave principal, mis hermanos, cuando ya vamos en este camino. Él ya nos amó y nosotros necesitamos ser amados por Él. Si nosotros queremos ser amados por Él, únicamente acercándolos, conociéndolos, viviendo en los sacramentos, podemos lograrlo.
Pidamos pues al Espíritu Santo que ilumine nuestras mentes y nuestros corazones y que este mensaje pueda ser de ayuda para pegar un paso o para dar 365 grados y encontrarlos con el Salvador del mundo. Esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.